Regala al hermano Carlitos Rodríguez, ¿verdad? Yo necesito que la vean y ustedes solo reciban en su corazón el impacto tras ella. El tema que con el que el Padre nos bendice hoy dice ovejas o cabras. Entonces vea la imagen, a mí me impactó, porque hay diferencias bien evidentes, pero también si usted lo ve fuera de las diferencias podría hasta como ser un animalito, ¿verdad? Que se mira hasta lindo, aunque solo tiene un cuerno, pero no. Entonces en esta mañana el Padre quiere traer una revelación sobre si somos ovejas o somos cabras. Entonces vamos a empezar por favorcito ya con la palabra. Mateo 25 del 31 al 46. Y como siempre yo les pido, leámoslo todos juntos y tratemos de ir al unísono para que vayamos captando, pero también para que estemos sin sueñito, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Creo que si lo leemos solo así es como, uy, ¿y esto? Esto no está pasando hoy, pero pronto va a pasar. Y eso es bien importante que lo tengamos. Y por eso es que el Padre habla con tanta insistencia de la necesidad de que o seamos ovejas o seamos cabros. Porque como lo vamos a ir viendo, es todo algo tan hermoso, pero al final se trata de la decisión de mi corazón. Entonces, como lo acabamos de leer todo, le digo, desde el 25:31 al 34 hay varios puntos importantes. Entonces es bien que usted entienda esto. Dice la palabra que las ovejas van a estar a la izquierda. ¿O dónde dice? A la derecha. ¿Y quiénes van a estar a la izquierda? Los cabritos. Ok. Entonces, ¿usted quiere ser de la derecha o de la izquierda? Y aclarando, no estamos hablando de política, ¿verdad? Porque vayan a decir ahí, los de la izquierda, los de la derecha, no. Es increíble como don Milei, ¿verdad? Les dice zurdos a los de la izquierda. O sea, me parece gracioso, pero qué fuerte también, ¿verdad? Entonces, hace unos meses el Señor nos hablaba a través del pastor acerca de que Él era nuestro pastor, ¿verdad? Y le hago esta pregunta: ¿el Señor Jesús es pastor de ovejas o pastor de cabros? Ah, de ovejas, ok, qué lindo.
porque es una realidad. Si nosotros entendemos cuál es la naturaleza de donde nosotros venimos, vamos a entender, por supuesto, que si Él es el Cordero inmolado, el Cordero del cual habla la palabra en Isaías 53:7, si usted anota, dice: angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, si Él es el Cordero y nosotros estamos tratando de imitar al Cordero, entonces, ¿cómo es la matemática de que podemos andar de cabros? Pregunta. En nuestro corazón hay el deseo de ser el Cordero, ¿cierto? Como Él es el Cordero. Pero usted a veces ha visto que tenemos comportamiento de cabros. Por si no está muy claro de qué podría estarse tratando esto, le cuento que muchas ovejas tenemos comportamiento de cabros. Entonces yo encontré varias características. Omití varias porque estas me parece a mí son las 4 más hermosas y solas se las voy a mencionar. Mire, el pelaje de la cabra es pelo y puede ser un pelo bien duro, ¿verdad? Este pelo no necesita que se lo corten para tener una vida, pues digamos, cómoda. A diferencia del pelaje de la oveja tiene lana. Y el pelaje la lana de la oveja en tiempos de verano, si a ella no le cortan su pelo, entonces puede tener problemas de salud, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que la oveja se da para que otros en algún momento por la mano del pastor o como sea pueda recibir un beneficio. Entonces ahí me detiene usted esto. Si usted es oveja, Dios espera que usted dé, y no vaya a creer que yo estoy hablando de dinero, sino que dé de su lana, y de su lana quiere decir de usted mismo. Entiendo que hoy pues muchos han abusado de que su dinero es una extensión suya. Si lo ponemos a que su dinero es su tiempo, que su dinero es sus fuerzas, que por supuesto, pero el Padre es el dueño de todo lo que usted tiene. Entonces usted cree que el Padre estaría interesado en su billete. ¿Para que no? Pero vamos a dejar también este puntito al lado. La alimentación de la cabra. La cabra come cualquier cosa que esté en el camino. La cabra come papel, la cabra puede comer arbustos con espinas. El cabro inclusive puede pararse en 2 patas para accesar a unas uvitas silvestres que son venenosas, solamente como ejemplo. El cabro es indeterminado, o sea, no tiene ningún discernimiento sobre lo que puede comer. Entonces, la cabra, ¿verdad? Puede comer cosas que le son nocivas a su estómago. Ahora, por el contrario, la oveja son estrictamente herbívoros, pero la ovejita prefiere comer justo del origen de donde está su alimento. O sea, que prefiere alimento fresco, alimento que recién ella lo está cortando de donde el origen pues de su comidita. Y es tan importante porque ella no va a ir a comer a donde a ella se le antoje. Ella va a ir a comer a donde el pastor le dice que puede ir a comer. Y yo quiero que usted reciba esto en su corazón. Yo no estoy hablando de Elisa o de Rafael. Yo no estoy hablando de ninguna persona de liderazgo. No le estoy hablando de ningún pastor terrenal. Le estoy hablando del buen pastor, de nuestro Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en esto de querer alimentos andamos comiendo alimentos que nos pueden resultar gravosos a nuestros intestinos, a todo nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Pero como somos ovejas que andamos en el espíritu de la cabra, entonces no medimos el daño que podemos estar recibiendo. Pero otra cosa muy importante es que el temperamento de las cabras es que son inquietas, son rebeldes. Ellas ven un muro y creo que sienten que deben de cruzarlo porque no deben de tener ningún tipo de limitante. Disfrutan la investigación y eso no es malo, ¿verdad? Viéndolo en el reino animal. O sea, esto es hasta bueno. Tienen capacidades especiales de salto, de trepar, y para que ellas puedan estar como en un redil seguro,
tienen que tener unas mallas bien altas, pero inclusive mallas así de altas, vaya cabros, que se pueden saltar, o sea, tienen unas capacidades increíbles. Y vamos a ver pues la oveja es reservado, es cauteloso, es introspectivo, es discreto, el carácter, ¿verdad? El temperamento de la oveja. Y aquí hay algo que a mí me impactaba y yo decía, Señor, tiene un instinto gregario más desarrollado que todos los animales. La vaca puede estar con otras vacas, pero si no está con otras vacas, ella está feliz. Pero sabe, la oveja no puede, no concibe su vida si no tiene sus otras ovejitas alrededor. Y es más, ella se siente amenazada cuando por alguna razón se queda sola. Entonces, estos son llamados tan importantes para que usted vea si usted anda en modo cabro o en modo oveja. ¿Pero por qué? Porque las ovejas han sido dotadas por estas capacidades por el Señor para hacerse de defensa entre ellas. Ovejita que está sola, ovejita que es blanco del enemigo en el sentido espiritual, pero ovejita sola se la pueden comer animales salvajes que están en el mismo entorno de ella. Se va a mucepar porque no está diseñada para estar sola. Entonces, qué lindo entender, y vamos viendo frente a estas características. Dice inclusive que en medio de las tormentas, el estar juntas, sienten menos, o sea, es tan grande la lana que ellas tienen que no se van a mojar, pero se sienten más seguras. Y aún a pesar de los truenos, aún a pesar de la fuerte lluvia, si no hubiera un lugar de techo o un lugar que las estuviera resguardando, se pueden llegar a sentir seguras frente a todas las situaciones naturales. Y qué lindo entender que no pueden estar separadas de sus otras congéneres. Y yo no sé si a usted le pasa esto, que usted extraña tanto el estar en medio de los suyos, y llame suyos a los de su casa, llame suyos a los hermanos de la iglesia, porque un ojo, si no tiene los musculitos que le dan el movimiento, muy ojo será, pero no puede fungir como ojo. Un pie, si no tiene un cerebro que ordene a la pierna, que ordene a la rodilla, que tiene que caminar, discúlpeme, muy pie, pero no hace su función. Entonces tenemos que entender que las ovejas necesitamos a otras ovejas en nuestro sentir de seguridad, en nuestro sentir de desarrollo de vida. Y aquí está la característica que a mí más me impactó. Las cabras pueden sobrevivir sin un pastor, porque pues ellas son independientes, son libres, pueden saltar, pueden inclusive correr mucho y van a encontrar todo tipo de comida, pueden enfermarse, pero pueden librarlas. Siempre es bien importante que entendamos que sin la supervisión también siguen siendo las que se exponen a terribles cosas si usted anda en modo cabra, ¿verdad? Pero qué lindo es entender que Dios en esta mañana nos trae la palabra para que nosotros tomemos una decisión radical de una vez para siempre, porque esta es una decisión que yo debo tomar todos los días, porque yo puedo sentirme y verme muy oveja, pero mañana algo puede acontecer en mi vida y aquella de pelaje frondoso, de lana frondosa, botó la lana y se convirtió en una cabra. Entonces vea, las cabras no pueden sobrevivir sin un pastor. Son animales vulnerables que se desorientan con mucha facilidad. La desorientación, ya todos sabemos, ¿verdad? ¿Dónde queda el oriente? Hola. ¿Dónde está nuestro oriente? Como ovejas podemos desorientarnos. Pero ahí, si estamos siempre con el pastor, aun cuando tengamos esos lapsus, él va a estar y nos va a decir, no, por ahí no, ovejita, venga. Habrán métodos que en algún momento vamos a recibir de cómo el pastor nos trata. Pero mientras tanto, tenemos que entender que solamente el pastor es el que nos cuida de los coyotes o de los perros salvajes que pueden andar a nuestro alrededor.
y tratar nuestras enfermedades, porque las ovejitas también son bien propensas a desarrollar parásitos en medio de las patitas, a desarrollar parásitos en los oídos, a ser también por tanta mosca y tantos otros insectos que andan cerca que pueden desarrollar enfermedades, pero que bien tratadas por su pastor no van a hacer que ellas tengan mayores problemas. Entonces, qué lindo. Pregunta, ¿usted está clara de quién es su pastor? Amén. No el pastor Rafa, no yo. ¿Quién es su pastor? Jesucristo, amén. Ok, seguimos entonces. Vamos a Mateo 25, 31 y 36. Dice la palabra: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, y enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Ok, entonces uno puede decir, bueno, pero yo estoy clara que yo soy oveja, aunque a veces me comporto como cabra. Si usted es oveja, si yo soy oveja, el comportamiento de cabra simplemente no debería de estar en nuestro esquema de vida. No nos deberíamos dar permisos que el cielo no nos ha autorizado. Pero hay una porción aquí que la palabra solamente lo vamos a mencionar. La palabra habla de obras. Y en estas obras no se trata de que nadie va a ser salvo por obras, eso lo sabemos. Pero si yo le decía, yo soy oveja y tengo lana, yo estoy diseñada por el Señor para traer en el tiempo apropiado que me quiten la lana y que esta lana pueda bendecir a otros, ¿cierto? Entonces aquí el Señor nos habla de acciones que no vamos a hacer para hacer, sino que hacemos porque somos, ¿me entiende? Porque somos ovejas, porque somos justos, porque también nos llama Él que somos sus discípulos. El justo es justificado por Cristo, en las obras de Cristo. Entonces hoy yo puedo decir soy justa porque yo estoy con todo mi corazón dispuesta a caminar y hacer lo que Él hizo. Entonces igualmente la oveja da su lana, no porque dando su lana se convierte en oveja, sino porque es oveja y tiene su lana y cede su lana. Entonces la obra es solamente la marca de lo que yo soy. Pero ¿qué es lo que dice el Padre? O sea, estamos, le digo, no cansados, pero continuamente repitiendo, fuimos hechos a imagen que habla de los genes que yo ando dentro. Y en la semejanza es que los que no ven mi sangre ni pueden decir, esta es genética del cielo, vean en la semejanza que me parezco a Cristo. Entonces seguimos trabajando en lo mismo. Pero entonces, ¿cómo siendo ovejas podemos mostrar obras de cabro? ¿Dónde está el nivel de discrepancia en todo esto? Si soy oveja, me muestro como oveja. Y no es algo, está natural en mí. El pastor compartía, ligera su carga y fácil su yugo. Esto es sobrenatural. Me pongo una maleta de 40 libras en la espalda y por supuesto que me va a costar horrores, pero me pongo la carga del Señor Jesús. Él es el que la lleva. Recuerden, en el Antiguo Testamento cuenta que el arca era el símbolo de la presencia del Señor. Hoy andamos al Espíritu Santo, no nos pesa nada. Si nosotros disponemos estar en el yugo con Él, Él es el que nos lleva y no nos cuesta nada hacer lo que Él dice. Ahora bien, porque somos ovejas. Pero si usted es una cabrita o usted es un cabrito, créame que le va a costar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que su corazón sea cambiado. Y entonces, como por simplemente usted cree que el pez, la mamá le enseña a nadar. El pez recibe 3 cursos de natación y después el avanzado para poder vivir dentro del agua, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sucede? La pececita pone los huevitos, creo, pasan unos días y los pececitos se abren, ¿verdad? Y empiezan a nadar. O algunas especies tienen los pececitos y uno le dice, va a agarrar el agua y va a hacer burbujitas dentro del agua. Simplemente nada porque es pez. Entonces igualmente nosotros somos ovejas y desarrollamos las 4 características que hablamos ahí arriba, pero ¿cómo pueden decir unos u otros que nosotros somos ovejas? Porque hacemos todo lo que el Señor Jesús hizo.
Dice la palabra en Juan 13, 34 y 35, no lo vamos, solamente lo voy a leer rapidito. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sabe que en el amor, y es una realidad, ya lo vamos a ver, en el amor nos podemos cubrir multitud de faltas. En el amor no nos cortamos simplemente, si te conocía, ya se me olvidó. En el amor cubrimos las faltas los unos de los otros. Y ese es el amor que nos lleva a manifestar las obras que dijimos hace un ratito. Si no estamos manifestando este amor por la genética y entonces en obras, pues le digo, habrá que ver nuestro corazón para entonces definir si nosotros somos las ovejas del prado, del cual él muy orgullosamente habla, o somos los cabritos, no sé de quién, ¿verdad? Sí sé de quién, pero no le voy a decir para que no se me ofenda. Entonces, qué importante, estas obras, le digo, son intrínsecas del Hijo de Dios. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Damos de comer al hambriento. Pero no es que yo no le voy a decir no le dé de comer a la persona que pasa por su colonia pidiendo comida. Claro, dele. Pero ¿cuál es lo grueso de esto? En que nosotros tenemos pan de vida y lo andamos en la cartera, aunque no lo vea, lo andamos en el maletín, lo andamos en la mochila, lo andamos dentro, y de ese pan podemos estar dando. Hay tantos hambrientos a nuestro alrededor que necesitan del pan que nosotros andamos cargando, pero muchas veces, no, yo creo que a este no, él no se lo merece. O ya no quiero darle más pan del que yo he recibido. Si somos ovejas, o yo, porque son mis ovejas, me visteis hambriento, ¿y qué dice? Me diste de comer, no es opcional, hermano. Me disteis de beber, dice. ¿Qué es lo que nosotros andamos encima fluyendo como fuentes de agua viva? Agua viva. La palabra. Entonces el agua viva debe de estar dispuesta para darla al sediento. ¿Cuánta gente viene a nosotros y nos dice los problemas que se le desbordan? Y no, ay, sí, es que la vida es bien dura. Vaya, ahí nos estamos viendo en otro momento y ahí platicamos y nos fuimos, teniendo el agua que va a ayudar a mitigar la sed. No sé si usted ha tenido alguna vez tanta sed que hasta agua, a mí no me gusta el agua caliente, pero he tenido tanta sed que hasta agua caliente me he tomado. Siento que no me quita la sed, pero yo me la he tomado, ¿entiende? Entonces, qué importante entender que nosotros somos portadores de todo esto, que el Padre nos está diciendo que como ovejas tenemos que dar. Dice la palabra que recojamos al forastero. Y recoger al forastero, ¿quién es el forastero? El que no es de un lugar. Entonces, ¿cuántos no pertenecen al cuerpo de Cristo? ¿Cuántos no conocen al Señor? Recoger al forastero tiene que ver en mi necesidad de traer a otros que no están en una relación con el Señor para que sea conocido por el Señor. Necesitamos, como ovejas del redil del Señor, las ovejas de la derecha, empezar a hacer que otros que no conocen al Señor ni son conocidos por el Señor vengan y dejen su condición de forasteros, dejen su condición de extranjeros y sean conocidos del Señor. Cubrir al desnudo, que es lo que le decía, el amor cubre multitud de faltas. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer normalmente? Cuando alguien nos hace algo, yo con esta boca, decía un primo, puedo destruir a cualquiera. Y la verdad es que podía ser una amenaza para cualquiera. Pero dice la palabra también que el amigo es el que sabe guardar el secreto. Y no se trata de encubrir, porque cuando yo encubro me vuelvo cómplice sino se trata de que si alguien me ofendió, si alguien me dijo, si alguien me robó, si alguien, entre más calladita yo esté, estoy cubriendo al desnudo, porque el desnudo es el que está expuesto, pero yo estoy cubriendo la maldad de esta persona. ¿Y sabe por qué es que el Padre nos manda hacer eso? No por el desnudo. Conociendo al Señor, por supuesto que es por el desnudo, pero yo le puedo garantizar que el Padre lo hace para que usted, al cubrir la falta, ya no esté, ay, es que lo que me hiciste hace 23 años, lo que me hiciste hace 15 días, lo que me hiciste hace... O sea, el Padre nos manda que nosotros seamos los que cubrimos la ofensa para que empecemos a caminar como que aquí no ha pasado nada.
¿entiende? Por su corazón. No que lo está mandando a que usted vuelva a dejar, a exponerse, a que me la golpeen, a que me la traten mal. No, sino simplemente tenías una deuda conmigo, yo ya la cubrí y ya no me debes nada. Tranquila, ¿me entiende? Eso hacemos. Visitar al enfermo. Esto tiene que ver con el amor, le digo, pero un amor abnegado, un amor de solidaridad radical. Y cuando hablamos de solidaridad radical es el cuidado y la compasión. Una llamada por teléfono, cómo bendice. Un mensajito, cómo bendice. El que lleguen a verlo, cómo bendice. El que le manden a decir con terceros, cómo bendice. Un chocolate, yo le digo de verdad por mi experiencia, yo quiero pensar que no es porque yo soy la pastora, sino que estamos dispuestos a bendecirnos cuando hay necesidad en la casa. Y eso es lo que el Padre quiere estimular, porque somos sus ovejas. Y las ovejas andamos en manada, y lo que le pasa a la oveja también me afecta a mí. No se trata de que, no, pero como yo no me llevo con ella, yo ya no tengo nada con él. Entonces simplemente nos hacemos los desentendidos. Visitar al enfermo, ¿cuántas enfermedades emocionales estamos pasando? Claro, si yo no digo que estoy enferma, no me pueden ayudar. Pero qué bueno tener este nivel de vulnerabilidad. Ustedes, estoy lidiando con esta situación. ¿Me pueden ayudar? Lo ayudamos con una oración, lo ayudamos con un abrazo, lo ayudamos de tantas otras formas. Un recurso, no que le sobra, sino que usted escucha al Padre que le dice, este recurso puede bendecir. Su tiempo, su oído. Vamos entonces a tratar de ser estos que visitamos al enfermo. Y no visitar para, ¿qué será lo que tiene? Que anda en pecado, a saber cuántas cosas, sino verdaderamente para compadecernos y ser de los que lloramos con los que lloran, y asimismo ser de los que cuando el Señor obre su milagro nos podamos gozar con él. Visitar al que está preso. Yo tuve una experiencia bien personal. Mi cuñada estuvo en la cárcel de mujeres y ella solo miraba a los que la iban a visitar desde la puerta y se tiraba, como ustedes no tienen una idea. O sea, fue una experiencia. Otros hemos experimentado otras experiencias. Qué importante visitar al que está preso en una cárcel real, pero también cuántas personas están presas en sus pecados, están presas en su dolor, están presas en enfermedades, y nosotros como que no, como cabros. Entonces qué lindo el que podamos desarrollar este corazón de ovejas para que en el momento que toque podamos irnos en rebaño a hacer lo que el Padre nos está mandando a hacer. Acompañamiento integral, las obras de misericordia. Entonces, que cada una de estas operaciones que el Padre dice que hemos hecho con otros, pero que al final se las hemos hecho a Él, porque estamos también continuamente entendidos en que todo lo que le hacemos, o sea, yo amo al Padre, pero no amo a mis hermanos a quien veo. ¿Ama usted al Padre sin amar a los que no ve? Contéstenme al unísono. ¿Cómo podemos decir que amamos al Padre si no amo a los que tengo a mi lado? Entonces, si son los 10 mandamientos y parte de esos mandamientos tienen que ver con Dios, ¿con quién tienen que ver los otros? Con mi hermano. ¿Qué es lo que dice la regla de oro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo. Mi hermano, no hay forma que nos podamos escapar. Si yo amo al Señor, no puedo ser indolente con mi hermano. Amo al Señor porque soy su oveja, le demuestro que soy su oveja, y amo a mi hermano también. No funciona de otra forma. Y esto es repetitivo en la palabra. Entonces, cada operación que como oveja nosotros hacemos para cualquiera de sus pequeños es un préstamo que le estamos haciendo al Señor. Y a mí me impacta, porque ¿se acuerdan cuando andaba Saulo detrás de la iglesia? No andaba persiguiendo al Señor Jesús, andaba detrás de la iglesia, y la luz y cae y le dice: ¿por qué, Saulo, me estás persiguiendo? Y me imagino que Saulo le dice: no, pero yo no te estoy persiguiendo a vos, ando persiguiendo a ese montón de infieles, de apóstatas, de cuántas cosas. Y le dijo: ¿cuántas veces vas a seguirle dando cosas al aguijón?
Él tomó el lugar de la iglesia. Entonces cada vez que hacemos algo por un hermano, lo estamos haciendo por el Señor. Pero el Padre no quiere tener deudas conmigo. Y dice Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Y creo que esto es algo que usted lo debe de anotar para que usted vea cómo es nuestro Dios de espléndido. Proverbios 19:17. Ahí está. Entonces leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, si lo ponemos en la forma opuesta, todo lo que usted no está haciendo por su prójimo, ¿contra quién lo está haciendo? Y Él, así como dice que como está escrita la palabra, Él lo va a pagar. ¿Usted cree que Él se va a quedar contento viendo cómo usted no está operativo para con su hermano o con su hermana? ¿Qué es lo que va a hacer Él? Igual se lo va a pagar, solo que como al pago en bendición del que sí lo está haciendo, o sea, Él tiene que tratar con su oveja o el que dijo que aunque anda como modo cabro, que quiere ser una oveja. Entonces, qué importante entender todo esto. Pero hay una marca que ahí no lo menciona todavía, pero que es bien importante. Y esto es que los hijos del Señor, los justos, los discípulos, las ovejas, nos movemos y hacemos todo lo que está pensado para que cada uno de nosotros lo haga, por la relación que tenemos con el Señor. Ahorita que acaba recién de pasar el terremoto de Venezuela, ¿usted conocía a alguno de los venezolanos que fue muy dañado? No me tiene que contestar las siguientes preguntas. Yo no conocía a nadie, pero ahora le pregunto, ¿usted se movió de alguna fuente para hacer llegar algo a Venezuela? Ok, entonces, ¿y por qué cree usted eso? Porque ama a sus hermanos venezolanos. Ese es el amor stork, se llama. Muy poco se habla de él, pero es el amor que tenemos por otros humanos en el mundo, que tras los fenómenos naturales y que hay muchos daños, entonces simplemente nos duele aunque no conozcamos a nadie, o que inclusive por afinidad con alguien que sí conocemos decimos, ay, bueno, él está bien, pero hay tantos más alrededor de él que están muy mal. Entonces ese no es del amor que yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando del amor ágape, que es el amor del Señor. Cuando nosotros nos movemos por el amor ágape, y tenemos, solo le pongo un ejemplo, a un esposo que se había portado mal, pero le sacaron la uña, estoy inventando, le duele para caminar, y entonces usted va a venir y le va a hacer comidita y se la va a llevar, ¿verdad? En el amor de Dios, porque probablemente como se portó mal usted diga, no quiero servirlo, que él se levante y que le duele la uña. No, ¿entiende? O sea, estoy poniendo también extremos, pero de eso se trata. Que el amor en el que yo me muevo o por el cual yo escucho la voz me lleva a ser operativa aunque no se lo merezca, aunque haya hecho lo malo, aunque me agredió, aunque usted sabrá la historia que usted tiene con otras ovejas, pero de eso se trata, de que yo me muevo por la dirección, por el ejemplo, por la voz de mi Dios para hacer las cosas. Entonces estamos en el 25:41 y les dice a los de la izquierda, a los cabros, al fuego eterno preparado por el diablo, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito. Yo le dije, esto es bien fuerte, pero con todo y las luchas que uno tiene cuando está preparando un mensaje, yo dije, ¿será que lo dejo hasta el 40? Pero no, Dios me dijo, no, yo hablo mi palabra y no tengo problema con decir por qué. Acuérdense en Deuteronomio 30, solo se lo menciono. Deuteronomio 30 habla las bendiciones de la obediencia y dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, he puesto delante de ti el bien y el mal, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Quién es un maldito? El que decidió por el camino de la maldición. Entonces, aunque se escucha como bien fuerte, uy, Dios, hasta, uy, qué malo. No sé si alguna vez usted ha osado pensar en eso, pero cuando yo lo leí,
Señor, aquí yo mejor hasta ahí la dejo. Y no, el Señor no habla medias tintas. Él quiere entonces un maldito. Es uno que al igual que estos ángeles y que el diablo, decidió hacer lo que él quería hacer. Decidió por el camino de la maldición. Entonces, el lugar de tormento nunca fue pensado para nosotros. Fue pensado para el diablo y sus ángeles. Pero los malditos, los que decidimos caminar como cabros por el camino de la maldición, caemos dentro de este punto y por supuesto hay o va a haber un trato. Y mire qué tremendo, por esto se lo voy a decir, uno lucha como padre, ¿verdad? Veo a mis hijos, son grandes hijos, entonces yo digo, ahí llevan un punto, porque honran a su padre y a su madre, o sea, yo les ando buscando puntos, ¿verdad? Pero el Señor siempre aquieta mi corazón en este sentido. Las ovejas, parimos hijos y el pastor las va a cuidar igual. ¿Entiende? No porque sea una ovejita súper bien portada como otras. Yo la parí, es oveja, porque el papá también es oveja. Entonces esta ovejita, el padre la va a cuidar. Y esa es mi gozo y mi alegría. Mis ovejotas, el Señor tiene cuidado de ellas. Y tiene cuidado de las ovejas que cada uno de ustedes, mis amados, han tenido y no están bien alineados ahorita. Que en su momento, por supuesto, hay un trato especial con estas ovejas, pero hay amor del Padre para con estas ovejas. Y es hermoso ver cómo el Padre, cada vez que nuestros hijos no se portan tan bien, les digo, yo les podría contar experiencias que me hicieron llorar en su momento, pero que hoy digo, wow, Señor, te pasaste. Dios sacando a la luz cosas especiales para poner un límite sobre esas ovejitas que andan todavía luchando entre una naturaleza o la otra. Pero al final Dios es el que nos enseña a madurar y a crecer para que entonces en una relación con Él decidamos vivir el deseo de Dios y no vivir en la rebeldía, que es, como le decía, la muerte, el mal y la maldición, ¿verdad? Si no somos los que hemos decidido vivir en la vida, los que hemos decidido vivir en la bendición y los que hemos decidido vivir en la luz, ¿verdad? Entonces, qué lindo cuando entendemos que esto de malditos no es nuestro Dios con la, ¿cómo es que se llama? Como el tridente, la muerte que viene tras ellos, no, sino el Dios que, como también les mencioné cuando empezamos a leer en el verso 32, dice y apartará, todavía hay tiempo. Apartará, no dice y apartó, ya, o sea, si hoy usted lo define, ya Dios lo apartó, no, apartará, tenemos tiempo, el tiempo está jugando a nuestro favor, pero también hay cosas que van a suceder que podríamos haberle evitado. Si soy cabra, puedo irme a comer alguna baya venenosa y probablemente voy a estar lidiando entre la vida y la muerte. Pero si decido hoy ser oveja, voy a ir a comer solamente lo que el Padre dice que yo puedo comer. Dice en el 25:41, Mateo 25:41. Ya leímos qué son las marcas, ¿verdad? Pero dice, de cierto, cierto os digo, que cuando no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Qué es lo que le decía? Al pobre da, Jehová presta. El que ama a Dios, ama también a sus hermanos. Por cuanto no operamos como ovejas, sino como cabras, no lo estamos haciendo con el Señor y entonces viene la consecuencia. E irán, dice, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es el tiempo de la decisión. No somos los malditos, no somos los que vivimos en la muerte, no somos los que escogemos el mal. Aquí estamos ovejas que el Padre llama justas, ovejas que el Padre llama discípulos, ovejas que estamos dispuestos a inclinar la cabeza para escuchar al pastor y dejarnos guiar por el pastor. Y nuevamente le digo, no el pastor terrenal que está aquí enfrente, sino al pastor que la anhela, que anhela tener una relación íntima con usted, que anhela decirle cositas al oído, que anhela llevarla a lugares de paz que probablemente hasta hoy no hemos podido experimentar, porque no nos hemos dado a la tarea de darle a él el lugar.
Hoy le digo, es tremenda cómo la palabra nos habla de cosas tan especiales. Vamos por favor, y si me ponen en la pizarra, en la pantalla, perdón, Juan 10, del 22 al 30. Y vamos a tratar de ir volando porque el tiempo realmente juega en nuestra contra, estando aquí enfrente. Entonces, Mateo le dije, perdón, Juan 10, 22 al 30. Entonces dice, celebrábase en Jerusalén, 22 al 30, sí. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, por otro, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, démosle. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Dale? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Siguiente. Pero vosotros no creéis, porque no, como os he dicho. Entonces, vea, ahí dice claramente, si somos sus ovejas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creer. Las ovejas somos de fe. Ok. Permítame. Sí, el próximo, por favor. Y entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Próximo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Entonces, mire, hay muchísimas cosas aquí maravillosas, pero rapidito se lo voy a mencionar. Los cabros no pueden desarrollar fe, porque el cabro anda tras todo lo que ve, tras lo curioso, tras lo de colores, tras lo que encuentra en el piso, tras lo que escucha, tras lo que huele. Entonces vive por vista, pero nosotras las ovejas somos de fe. Escuchamos por fe, vemos por fe, obedecemos por la fe. Los cabros no escuchan la voz de Dios, no hablan su idioma, no entienden. Los que somos sus ovejas hemos desarrollado un oído especial por su voz, entre tantas otras voces. Tenemos un mismo lenguaje. ¿Y cuál es ese lenguaje? Dirá usted. Tenemos el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje del Espíritu Santo. Mire, aquí hay un mundo de relaciones de Dios con cada uno de ustedes. Así como me habla a mí, tenga la plena seguridad que no le habla a Denia, no le habla a Suyapita, no le habla a Claudia, pero nos habla a todos. Porque Él es un Dios personal que continuamente está buscando llamar nuestra atención, que nosotros vengamos y dispongamos nuestra vida para hablarnos, tener ese lenguaje especial entre nosotros. Yo no sé si usted cuando estaba niña hablaba con la F, creo, y habían compañeras que no hablaban con la F. O sea, a mí me daba cosa, ¿verdad? Yo sí podía hablar con la F, pero otros no. Entonces, ¿cómo la vamos a dejar afuera? Lo siento, pero no. ¿Entiende? Pero así es. Solo le estoy poniendo el ejemplo burdo de que Dios quiere hablarle con la F a usted. Y si se empiezan a practicar, usted va a desarrollar ese lenguaje y Él le va a decir cosas hermosas, como sí podés. Ya esto va a pasar. Aguanta un poquito más. Ya estamos a punto de salir. Te voy a bendecir con esto. Necesito que hagas esto. Ese es el lenguaje del Espíritu. Y la verdad es que este tipo de lenguaje espiritual, como todos los otros idiomas, si usted no lo practica, no va a poderlo desarrollar. Ajá, ¿y cómo practicamos este lenguaje espiritual? El lenguaje espiritual se desarrolla en medio de los espirituales. En medio del espiritual, en este caso, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la presencia de Dios, que es el que gime en ese lenguaje espiritual delante del Padre, para traducir lo que nosotros estamos pidiendo en lenguaje terrenal y en lenguaje egoísta y el lenguaje de los propios deseos, y Él empieza a traducirlo de acuerdo a la voluntad del Padre y nos lo trae de vuelta y no, por ahí no era. Empezás a pedir y cuando uno menos acuerda, pero yo estaba pidiendo de esta forma y ahora estoy de otra forma, porque fue cambiado en ese lenguaje. Los cabros no pueden ver a Dios. Los cabros no lo escuchan, los cabros no lo pueden seguir. Pero las ovejas le seguimos y andamos como Él anduvo, porque buscamos el ser como Él, seguimos sus pasos. Le decía del lenguaje
con el que nos comunicamos. Ponga por favor, papá, 1 Corintios 14:11. 1 Corintios 14:11. Es que hay tantas formas tan maravillosas. Leamos juntos, por favor. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Imagínense hablando ahorita con el tema del mundial. En Noruega se habla noruego, o se habla inglés o francés. Mátenme la ignorancia, por favor. Se habla noruego, ok. ¿Cómo cree usted que nos podríamos comunicar Erling Haaland y yo? Tal vez en inglés, ¿verdad? Pero vamos al hecho, él en noruego y yo en español, neles. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que aprendamos a hablar, o yo bien noruego o él bien español, porque no voy a poder entender lo que él habla, porque no es ignorancia. Mi papi siempre dice, la ignorancia no es mala palabra, pero que a usted le digan que es un ignorante y usted se va a sentir ofendido, ¿verdad? Pero el ignorante es el que no sabe. Y aquí la palabra dice, pero yo ignoro, yo desconozco, yo no sé el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y así sucede muchas veces con nuestro Dios. Él está hablándonos, pero como yo no sé hablar en el espíritu, o sea, el lenguaje espiritual, ni sé que me está hablando. Pero cuando yo decido entrar a clases por el Espíritu Santo, por supuesto que yo voy a empezar a entender y vamos a desarrollar nuestra relación. Y esto fue lo que yo solamente le he dicho, tantas formas en que el Padre le va a enseñar. Y exactamente el verso 11, cambiándolo a la inversa, dice, pero si yo entiendo el valor de las palabras, seré como íntimo, seré como el paisano. Les cuento que no hay en el diccionario una palabra que diga que hablamos el mismo idioma. El que si lo encuentran ahorita me ayudan y yo la voy a copiar, pero yo la busqué de todas las formas. Dos personas que hablan el mismo idioma tiene ahí, pero no es así como quien dice políglota, que es uno que habla muchos idiomas. No existe una palabra que dice que hablamos el mismo idioma. Pero entonces por eso le escribí, pero si yo entiendo el valor de sus palabras, seré como íntimo, seré como paisano, seré compatriota del que habla. Y el que habla será como íntimo y compatriota o paisano mío, porque hablamos el mismo idioma del origen de donde salimos. Pero el Padre quiere decirnos tantas cosas y nosotros cero entendimiento. O nosotros queremos decirle cosas y Él, aun cuando es bien pequeño el ejemplo, si no pedimos o hablamos en el Espíritu, el Padre no nos puede entender. Él ve el corazón y eso es la maravilla más grande que nos puede ocurrir. Pero entonces, entre tantas otras cosas, dice, yo les doy vida eterna. Y la vida eterna no se trata de solamente pensar, bueno, cuando me muera me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno, si cabra o oveja. La vida eterna comienza con el conocimiento que yo tengo de Él. Y Él, más que usted quiera conocerlo a Él, Él quiere ser conocido por usted. Él ya lo conoce a usted, pero quiere que usted decida exponerse y decirle, aquí estoy, esta soy. Con todo lo malo que está viendo, esta soy y quiero ser cambiada. En la parte de cabro que ando ya no lo aguanto más y quiero que tú la cambies. Pero si entro delante del Señor cual oveja emblanquecida y nunca me expongo, tampoco el Padre va a obligarme a que yo tenés y agarrada la oveja, da golpes, tenés que soltar la oveja, la cabra. No, tiene que ser de mi corazón. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El compartir con mi Dios es hoy, es mañana, es pasado, y si Él viene en las nubes el viernes, pues que se manifieste todo lo que Él dijo en Colosenses. Pero no va a llevar cabros, le cuento. No se va a llevar cabros, puras ovejas. Entonces, este es un tiempo, creo yo, de confrontación de parte del Señor para con nosotros, sus hijos. Dice la palabra, dijo el Señor Jesús, no perecerán jamás, porque la eternidad está dispuesta para nosotras, sus ovejas. Ni nadie las va a arrebatar de mi mano.
Mire, hermano, cuando nosotros estamos claros y convencidos de quién es el pastor, tendremos necesidad de muchas cosas y tendremos probablemente demandas y tendremos pérdidas y tantas cosas que hemos perdido en el camino: carros, casas, joyas que se meten los ladrones y le roban. O sea, muchas pérdidas habrán. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? El que si Él promete que nadie las va a arrebatar de su mano, ¿qué quiere decir Romanos 8:35 al 39? Si lo ponemos, por favor, papá. No hay nada en la tierra, no hay nada en el cielo, no hay nada escondido, no hay nada expuesto que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Dios. Como ovejas, dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Yo sé que muchos tenemos muchas situaciones. Estamos atribulados, estamos angustiados. Persecución o hambre, o desnudez o peligro, espada. ¿Cuántas nosotras mujeres nos hemos parado frente al closet y hemos dicho: es que no tengo nada que ponerme, y el closet no le cabe una camisa más? Decimos: es que no tengo zapatos, y pies son los que nos hacen falta. Le estoy poniendo frente a la desnudez. ¿Cuántos de ustedes han querido, por decir algo, un pollo de pollo campesino? Qué rico el pollo campesino, ¿verdad? Se van en los comerciales. No, y tiene pollo congelado no tiene hambre, porque el Señor ya nos ha provisto. Dice la palabra, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Qué? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, mi amado, nadie nos va a arrebatar de su mano si somos ovejas. Si somos cabros, usted se va a ir. Si somos ovejas, nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Y dice, antes en todas, por lo cual, el 38, amor. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habrán pérdidas, habrán cosas que vamos a tener que soltar, habrán lugares que vamos a dejar de frecuentar, habrán personas que Dios mismo nos va a decir: ahorita no es el tiempo de estar en amistades, pero Dios nos va a restituir. Dios es el que nos dice que somos más que vencedores en Él, si somos sus ovejas. Entonces, ya para terminar, exacto, si la logramos, vamos a Juan 10:10. Juan 10 del 1 al 10, pero solamente vamos a leer el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mi hermano, Dios no irrumpió en su corazón como una volqueta que rompe la puerta y entra, porque es Dios. Dios tocó la puerta de su corazón y le dijo: ¿me dejas entrar? Entro. ¿No me dejas entrar? Yo aquí me quedo. Pero es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si somos ovejas y Él tocó la puerta y nos preguntó si podía entrar, nosotros le dijimos: sí, claro que entra. Y Dios me mostraba algo que para mí fue wow. Todos sabemos cómo era la relación de Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Y todos los discípulos le llamaban Señor, menos uno. El término Señor en la palabra es Kyrios. Y Kyrios es el que gobierna. Kyrios es el Señor, pero que tiene toda autoridad. Entonces, cada vez que yo le digo Señor al Señor Jesús, o sea, yo le estoy diciendo: eres el que me da una orden y yo corro. Pero hubo uno que le llamaba Rabí. ¿Quién sabe quién era el que le llamaba Rabí? Judas le llamaba maestro. La oveja tiene o recibe la enseñanza del maestro, pero no vive si no le parece la enseñanza del maestro. El discípulo, la oveja, el justo, no va a tener
la enseñanza del Kyrios como una opción. El Kyrios habla y yo ejecuto. La oveja puede o no recibir la palabra, vivirla o no, y esa es su forma de vida, ese es su estilo de vida. Muchas cosas le he dicho. Usted puede decir, Jehová es mi pastor, pero usted es como los discípulos 11 o como Judas, cabra u oveja. Recuerde el final de Judas. Yo no voy a tener más misericordia que Dios con Judas, pero a mí realmente Judas me da, él decidió convertirse en el hijo de perdición. ¿No fue que Dios lo predestinó? Él lo decidió. Y terminó, ya sabemos cómo, ¿verdad? Y hubieron 11 que terminaron en condiciones trágicas, porque no es que todos en la opulencia, como José siendo el segundo del faraón, pero murieron plenos, murieron en gozo, murieron en paz, murieron diciendo, Señor, hemos acabado la carrera. Murieron con un sentir en su corazón de plenitud por la obra que habían terminado. Y está otro ejemplo, yo le digo, estamos a punto del fin, que es el Señor Jesús con los dos ladrones. ¿Se acuerda, verdad? Que estaban ya los 3 crucificados. ¿Y qué le dijo uno? Oíme, hoy no es que soy hijo de Dios, porque no te bajás y de paso no salvás. Y el otro, dice la palabra que uno estaba a la izquierda y que uno estaba a la derecha. Entonces yo sí creo que ahí está diciéndonos el Señor, uno se convirtió en mi oveja y el otro se quedó en condición de cabro. Y le dijo al otro, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces esta mañana no se trata de si infierno o si cielo, porque Él va a apartarlas. No está el juicio aún. Es la invitación del Espíritu Santo para que usted decida en esta mañana convertirse en oveja. Que toda lucha que ha tenido, si me ponen la imagen que hizo el hermano Carlitos, si nosotros vemos esa imagen, que esa dualidad no sea más ya. Que esa dualidad de si la carne gana o gana el espíritu, que seamos los que decidimos en esta mañana irnos por la ovejita. Y que toda lucha que hemos estado teniendo con la naturaleza de cabro, venga en esta mañana a ser sometida bajo el señorío del Kyrios. Porque mientras no nos sometamos a la señoría del Kyrios, vamos a estar expuestos a terminar siguiendo las enseñanzas que me parecen y las que no me parecen. Y eso ya sabemos dónde conduce, sí.